y es muy interesante porque vas aprendiendo cosas nuevas, porque también socializas, te distraes un poco y luego también si en ocasiones nosotros como trabajamos o estudiamos, al menos yo estudio, entonces en la semana yo no puedo asistir a tomar clases de baile, pero sí me gusta mucho seguir aprendiendo. Entonces se me hizo muy interesante que los sábados en un horario que es muy accesible para todas las personas puedan asistir ustedes a Tlaquepaque, al Parque Hidalgo, en el kiosco, para que ustedes puedan aprender un poco acerca de este baile, de este arte, porque también la danza es un arte y se me hizo muy interesante. Además de que hay muchas frases y a mí me gustaría compartirles una que dicen que el arte de la danza es esencial para nuestras vidas. El aprender las distintas artes es muy interesante. Podemos aprender artes como lo es la pintura, el bailar, el arte de hablar, el arte de escribir. Hay muchas artes, pero el día de hoy me quiero enfocar a esta, que es el arte de la danza. La danza transmite muchos sentimientos. De hecho, la otra vez estuve pensando, a mí me gusta mucho el escribir y hacer proyectos acerca de distintos temas interesantes. Y me puse a reflexionar un poquito y creo que el arte de la danza es más allá de solo moverte y seguir unos pasos. El arte de la danza es el sentir realmente los pasos, el sentir lo que estás bailando. Y es algo que aprendí la semana pasada con Jesús Vargas. El saber que en ocasiones yo me concentraba tanto en los pasos y el ver cómo iba a bailar y cómo iban a ver las demás personas y no me concentraba en esos pequeños detalles que son importantes, que es el disfrutar que estás bailando, el disfrutar que estás transmitiendo sentimientos, porque a través de los pasos también transmites sentimientos. Y se me hizo muy interesante y me puse a pensar y digo, wow, creo que en 2 horas pude aprender mucho de todo lo que no había aprendido cuando veía cómo bailar o cómo aprender a bailar. Y se me hizo muy interesante porque realmente de eso se trata. Se trata de disfrutar la danza, de seguir los pasos al ritmo de la música y realmente sentir la música. Y si nosotros nos podemos investigar un poco acerca de la danza, pues tiene una gran historia que después me gustaría compartírselas. Pero el día de hoy quiero compartirles al menos lo que para mí es la danza o el arte de la danza. Son el sentir esos sentimientos y el querer transmitirlos. Había personas del público que al principio no se animaban a pasar a la clase de tango y veían cómo se movían las personas porque decían, bueno, es que yo no sé bailar tango, yo no sé los pasos ni nada. Y como eran, ya no me equivocaba, ya no iba toda descoordinada, iba siguiendo los pasos y iba sintiendo la música y de eso se trata el arte de la danza, el arte del bailar tango, el sentir la música, el moverte de un lado a otro, el ver qué es lo que estás transmitiendo y qué es lo que tú realmente estás sintiendo. Y eso es algo muy interesante y es algo que creo que es importante el aprender y el conocer, el saber que nosotros podemos ser los mejores bailarines concentrándonos en lo que nosotros sentimos y en lo que podemos transmitir. Y bueno, es la primera invitación que yo les quería realizar el día de hoy, porque se me hizo muy interesante el ver cómo están dando este tipo de artes o este tipo de clases dentro de Tlaquepaque, que siempre nos sigue sorprendiendo, porque siempre nos comparte obras de teatro, música,
el recorridos nocturnos, que por cierto hay recorridos en el Panteón de Tlaquepaque, que es muy interesante, y por cierto la semana que viene vamos a tener un invitado especial, que es uno de los actores que participa en los recorridos del Panteón de Tlaquepaque. Y también pues hacen muchos tipos de arte dentro de Tlaquepaque, podemos observar a los artesanos cuando trabajan, podemos ver cuando se presenta manos de artesano hace con obras de teatro que transmiten mucho. Podemos observar también que si nosotros vamos a Tlaquepaque, pues seguimos aprendiendo constantemente, vemos cómo es nuestro alrededor, un poco acerca de la historia, un poco de cómo nos la podemos pasar bien en Tlaquepaque. Y claro, pues yo los invito a que ustedes, si van todos los sábados a Tlaquepaque y visitan con sus amigos o con sus familias a pasar un rato agradable, pues los invito también y los exhorto a que ustedes asistan a visitar a nuestro querido amigo Jesús Vargas, que es el profesor de tango, de 7 a 9 de la noche, los sábados y los miércoles, en el Parque Hidalgo, donde está el kiosco, para que ustedes asistan y puedan sentir un poco acerca de este arte y aprenderlo también. Entonces es muy interesante. Antes de pasar con un pequeño corto comercial, me gustaría mandarle un enorme saludo pues a Jesús Vargas, que sé que nos está viendo y que también próximamente lo tendremos aquí como un invitado especial. Así que eso es lo que les quería compartir primeramente. Nos vamos a ir a un pequeño corto comercial y regresamos. Y regresamos a su programa favorito, que es Expresión de Krishna. Y bueno, continuando con más temas, uno que me interesó mucho esta semana fue la venta, porque creo que todo lo que se encuentra a nuestro alrededor, o nosotros si somos médicos, si somos arquitectos, si somos licenciados, nosotros necesitamos vender nuestro servicio, o también si nosotros los vendemos becas o vendemos autos, también necesitamos vender nuestro producto. Y se me hizo algo muy interesante el aprender un poco acerca de las ventas, que creo que es algo muy importante el tomar en cuenta. Desde que estamos en la prepa, si nosotros estamos en la prepa, nosotros tenemos que relativamente vender nuestro trabajo o vender nuestra inteligencia hacia nuestro profesor para sacar buenas calificaciones. Y no se trata de decir, ay profesor, le voy a vender mi trabajo, mi tarea sobre la investigación de la drogadicción o la obesidad. No, se trata de vender nuestra inteligencia, de trabajar muy bien, de cumplir con todos nuestros trabajos, nuestras tareas, el presentar las mejores exposiciones para que así nuestro profesor pues nos dé buenas calificaciones. Y es algo que me llamó la atención, el hablar acerca de los distintos tipos de clientes. Hay 5 tipos de clientes y cada uno tiene sus propias características y cada uno es diferente en la forma en la que tú como vendedor le vas a vender un producto o un servicio a este cliente. Se encuentra en una de estas listas o en estos 5 tipos de clientes el primer cliente, que se llama o se le titula el cliente autosuficiente. El cliente autosuficiente es aquella persona que sabe todo sobre lo que va a comprar.
Es un cliente que no necesitas acercarte relativamente con él y preguntarle qué es lo que va a querer o qué características quiere en un producto, porque el cliente autosuficiente sabe todo lo que conlleva el producto que va a comprar. Un ejemplo, si va a comprar una televisión, sabe el cliente autosuficiente qué tipo de televisión va a comprar, de qué marca va a ser la televisión que va a comprar. También sabe o está enterado de las pulgadas, si es televisión LED o no, cuáles son las características que tiene, cómo se construye, cuánto cuesta, cuál es el precio. Si ve una televisión en oferta, va a saber si está en oferta realmente o no. Y todas estas características del producto de la televisión, cliente autosuficiente lo sabe todo. Tú como vendedor, si te acercas y le preguntas qué tipo de tele va a comprar, él va a decir que no necesita tu ayuda porque ya sabe realmente en dónde va a comprar, hasta la tienda en donde la va a comprar. Entonces ya si se encuentra ahí el cliente autosuficiente es porque está seguro que lo que va a comprar es algo que ya conoce, algo que ya investigó, algo que ya indagó. Entonces uno de los primeros clientes es el cliente autosuficiente. El cliente pues no necesitas hacerles preguntas porque ya lo sabe todo. Otro de los clientes que se encuentra dentro de estos 5 tipos de clientes es el cliente distraído. El cliente distraído es aquel que aparenta saber qué es lo que va a creer, pero no lo sabe, porque es un cliente distraído. Entonces, ¿cuántos de nosotros no somos un cliente distraído? Es como vas a una tienda grande, entonces nos encontramos muchos productos y nosotros como clientes distraídos, un ejemplo sería que vamos a comprar igual la misma televisión, pero nos distraemos y vemos una televisión que nos llamó más la atención, entonces nos vamos con otra televisión y después vemos que vemos otras características en otra televisión y vamos con otra. Entonces somos muy distraídos. Los clientes distraídos son eso, tienen esa principal característica, que son muy distraídos. Entonces tú como vendedor, algo que necesitas realizar es el acercarte con el cliente distraído y tratar de no distraerlo tanto. ¿Por qué? Porque si nos encontramos con uno de ellos y nosotros vamos y le comenzamos a hablar, pues es muy distraído, entonces no nos va a hacer caso. Tenemos que encontrar una forma de ver cómo vamos a llamar su atención para que nos haga caso y venderle un producto. Ese es otro de los 5 clientes que podemos encontrar en esta lista. Otro de los clientes que a mí me gusta mucho, porque creo que me caracteriza mucho por ellos, yo soy 2 tipos de clientes. Uno de ellos, el tercer tipo de cliente, el indeciso. El cliente indeciso no sabe lo que quiere. Hay un ejemplo y también una anécdota que me gustaría compartir, que es que el cliente indeciso es realmente indeciso. Nosotros como vendedores necesitamos saber cómo podemos lograr venderle a este cliente indeciso, porque una de las características es que si nos encontramos a lo mejor a un cliente en una librería, es que va a comprar un libro y se encuentra con un libro a lo mejor de un escritor contemporáneo y va el cliente indeciso y está tomando el libro para ir a comprarlo, pero después se da la vuelta y atrás de él encuentra otro libro que es un libro clásico. Entonces ya le llamó la atención al cliente indeciso, ya dejó el libro que iba a comprar y se va por otro libro. Pero después encuentra otro libro que le llamó mucho más la atención y deja el otro libro y va por el otro libro. Entonces ya tiene 3 libros que le interesaron, pero no se decide por cuál comprar. Entonces es una de las características que tiene este cliente. Es muy indeciso. Nosotros como vendedores, algo que recomiendo es que igual traten de venderle, si ya vieron que tomó 3 productos, pues traten de venderle uno de ellos o igual los 3. Yo me caracterizo como un cliente indeciso porque les voy a contar una anécdota y por eso puse el ejemplo de los libros. Me encontraba en la Feria Internacional y estaba el escritor ahí firmando los libros, vendiendo un libro que se llama El libro de la indecisión y se me hace algo muy gracioso porque yo soy muy indecisa. Entonces yo ya no tenía dinero, o sea, ya era como el último dinero que me quedaba para comprar libros y había 2 libros que me llamaron la atención. Era un libro de suspenso y era el libro de la indecisión. Y realmente se me hace algo muy gracioso porque no me decidí a comprar el libro de la indecisión y ahora me pregunto, ¿lo hubiera comprado o me hubiera decidido a comprarlo? Y es algo muy gracioso porque es lo que hace un cliente indeciso, no se decide
qué producto irse para comprar. Entonces, un buen vendedor tiene que acercarse con él y tratar de venderle el producto. Si alguien hubiera estado ahí para venderme ese libro, pues yo creo que sí me hubiera convencido de comprarlo y si no, hasta comprar ambos libros. Entonces, no me decidí a comprar ese libro y se me hace muy gracioso porque justamente el título del libro era el libro de la indecisión. Creo que me hubiera ayudado mucho y me hubiera servido para aprender un poco acerca de la indecisión, pero sí es algo muy gracioso. Entonces ese es otro tipo de los clientes. Otro de los clientes que tenemos aquí es el cliente reservado. El cliente reservado necesita mucho tiempo para tomar una decisión. El perfil corresponde a una persona muy desconfiada y tímida, y para conquistarle necesita ser el vendedor muy amable y proponer distintas ideas alternativas a lo que nosotros tenemos. El cliente tímido no te pregunta realmente lo que quiere, él solo observa. Entonces, como vendedor, una recomendación que podrías realizar es el darle opciones a tu cliente tímido. Como es un cliente que casi no habla y es desconfiado, tú como vendedor podrías acercarte con él y mostrarle dos productos o ver qué está tratando de comprar y mostrárselos y hablarle acerca de las características del producto. Y uno de los el quinto cliente de esos 5 tipos de clientes, valga la redundancia, es el cliente hablador, pero a mí me gusta llamarlo más como un cliente social. El cliente social no busca nada en específico. El cliente social va a una tienda igual de productos o de libros y no le interesa qué es lo que va a comprar, solo sabe que va a ir a comprar, pero a él le gusta mucho hablar. Entonces, si se acerca el vendedor y está el cliente social comienza a platicar con el vendedor. Realmente le empieza a hacer muchas preguntas acerca de, fíjate que le cuenta toda la historia de por qué va a comprar un libro o por qué va a comprar tal producto. Seguimos al ejemplo de los libros. Se encuentra el cliente social en la librería, va a comprar un libro, entonces se acerca el vendedor, le quiere vender, pero el cliente social le gusta hablar mucho, entonces lo que hace es, fíjate que mañana es el cumpleaños de mi mejor amiga, a ella le gusta mucho leer y le voy a comprar este libro porque le va a fascinar y se va a poner muy contenta, y fíjate que realmente es muy interesante porque mi mejor amiga o mi amiga de cumpleaños ya cumple 16 años y le gusta leer novelas juveniles, y comienza a hablarle acerca de todo lo que va a comprar, pero pone el por qué va a comprarlo, para quién es y todo esto. Entonces aquí el vendedor lo que necesita hacer es ser igual que el cliente social. Primero escucharlo y después hablarle sobre el producto para que este cliente lo compre. Ese es otro de los clientes que a mí me gusta mucho, porque también soy una clienta muy social, me gusta mucho hablar y creo que se nota demasiado. Y se me hace muy interesante porque un vendedor necesita escuchar al cliente social para poder venderle el producto, entonces es muy interesante. Pero ¿qué es lo primero que necesita o cuáles son las primeras características que necesita tener el vendedor? Creo que las primeras características que necesita tener el vendedor es el ser observador. Si nosotros tenemos estos 5 tipos de clientes en una tienda, ¿cómo podemos diferenciarlos? Aparte de la forma o el comportamiento que va a tener nuestro cliente, algo que necesita hacer el vendedor es ser observador. Observar cómo es nuestro tipo de cliente y tratar de localizarlo. Si es un cliente social, si es un cliente tímido, si es un cliente reservado, si es un cliente indeciso o si es un cliente autosuficiente. Nosotros como vendedores o mi posición de vendedor vamos a observar nuestros tipos de clientes, vamos a tratar de localizarlos y después ir y acercarnos con nuestro cliente para saber cómo podemos venderle el producto. Pero otra de las características que nosotros como vendedores necesitamos tener es el saber la necesidad de nuestro cliente. Como buenos vendedores, algo que a mí me agrada mucho es cuando vamos a tiendas grandes en donde venden todo tipo de productos, desde electrodomésticos, productos para el hogar, productos de limpieza, productos de alimento y toda clase de productos. Si nosotros hemos ido a estas tiendas grandes, no voy a decir cuáles, pero nos podemos encontrar en el área de comida que hay vendedores que están dando una prueba del producto. Entonces nosotros vamos caminando por esta tienda y nos encontramos con una de las personas vendedoras que tienen pruebas del producto o muestras de, y nosotros nos acercamos. Entonces, si a nosotros el vendedor nos encontró en el área de alimentos, ya sabe que nuestra necesidad como cliente es el comprar alimentos. Entonces ya el cliente ya tuvo la observación de qué productos o qué tipo de clientes somos y cuál es nuestra necesidad.
si nosotros vemos a alguien pasar por un pasillo de electrodomésticos y nosotros somos vendedores de alimentos, no vamos a ofrecerle alimentos porque su necesidad a lo mejor en ese instante no es el comprar alimentos, sino el comprar electrodomésticos. Entonces también tenemos que ser muy observadores y atentos ante la necesidad de nuestro cliente. Otra de las cosas es que en ocasiones como vendedores, o al menos yo he visto, es que realizan mucho la venta dentro de… Algo que me pasó es que veía un vendedor que estaba vendiendo los atrapasueños. Entonces se acerca una niña porque era la clienta principal que iba con sus papás y la niña quería comprar un atrapasueños. Entonces había atrapasueños de todos los colores. Entonces la niña se acerca y comienza a decir que no se decidía, porque ahí ya vimos realmente cuál era la principal característica de nuestros clientes. Nuestro cliente era la niña y era un cliente indeciso, porque no se decidía cuál era el color que quería comprar. Pero después comienza a decir, se comenzó a interesar, no, pues es que, ¿por qué cada color? Y el vendedor comienza a decirle, no, pues es que el atrapasueños tiene significado por el color. Este color significa paz, este otro significa tranquilidad, este significa alegría, este significa amor. Y así sucesivamente comenzó a hablar el vendedor. Pero después también observé que la niña dijo, bueno, quiero tal color, un azul, un atrapasueños azul. Entonces la niña ya tenía el color, ya estaba decidida a comprarlo, ya casi le pagaban al señor, pero el señor o el vendedor comenzó a hablar y comenzó a contar la historia y comenzó a decir los orígenes del atrapasueños y es muy interesante. Pero la niña después dice, yo me sé esta historia o este origen del atrapasueños diferente. Y el vendedor lo que hizo fue así como que, no, es que esa historia no es cierto, la real es esta. Otra de las cosas que recomiendo dentro de esto es que como vendedores no tenemos o no debemos contradecir a nuestros clientes, porque el cliente hay que darle la razón, ¿no? Entonces, algo que vi es que después de decirle esto al señor, pues la niña ya no quiso ni comprarle el atrapasueños ni nada y se fue, entonces ya no hizo la venta el vendedor. Y es algo muy importante y las características principales del vendedor es ver la necesidad, ver nuestro tipo de cliente y no contradecirlo, tratar de involucrarlo dentro de nuestra venta. Entonces quise hablarles acerca de este tema porque se me hizo muy interesante el ver cómo podemos observar a los distintos tipos de clientes y cómo nos pueden vender o nosotros cómo podemos vender. Y bueno, la pregunta aquí es que ya conocimos a los 5 tipos de clientes. ¿Cuál es tu cliente favorito o su tipo de cliente favorito? A mí en lo personal me gusta mucho el cliente social porque habla mucho, pero también les invito a que ustedes vean qué tipo de clientes son, si son indecisos, autosuficientes, reservados, tímidos o sociales. Así que igual los invito a que comenten acá en los comentarios cuál es el tipo de cliente que ustedes son y cuál es el que más les gusta. Nos vamos a ir a otro pequeño corto comercial y regresamos. Y regresamos a su programa favorito, que es Expresión de Krishna. Y antes de comenzar continuar con la siguiente sección, que es mi sección, que es la pregunta improvisada, me gustaría compartirles una frase que es de Salvador Dalí, que me gusta mucho y que me encontré en uno de los libros que leí, que dice: la única diferencia entre un loco y yo es que el loco no sabe que lo está,
mientras yo sé que lo estoy. Entonces es una frase que a mí me gusta mucho y quería compartírselas porque se me hace muy interesante. Yo sé que la diferencia entre un loco es que él no lo sabe y yo sí sé que lo sé. Entonces es una frase que les quería compartir. Y bueno, vamos a pasar con nuestra pregunta improvisada. Así que quiero que nuestro amigo nos pregunte, Andrés. La pregunta es, ¿qué es lo que yo tomo en cuenta para decisión? Es una pregunta interesante porque creo que lleva o conlleva lo que estábamos viendo del tema de los tipos de clientes y el vendedor. Y algo que yo tomo mucho en cuenta al tomar una decisión, lo voy a enfocar al comprar un producto, es primero saber si el producto que voy a comprar funciona o no funciona, cuáles características. La otra vez fui a comprar una bocina porque era para una fiesta, entonces yo no sé de bocinas, entonces no soy un cliente autosuficiente porque no conozco el producto. Pero lo que tomé para tomar la decisión de comprar la bocina es primero que tuviera garantía, porque imagínense, yo compro la bocina y no tiene garantía, pues ya perdí mi dinero y ya no tengo bocina. Entonces la primera decisión o uno de los primeros pasos para tomar mi decisión fue ver si el producto tenía garantía. El ver si la empresa o la tienda donde estoy comprando este producto es confiable. Aunque no conozcamos si la empresa tiene un currículum amplio o investigar en internet, algo que nosotros podemos ver es el ver a simple vista la tienda, observarla y tratar de ver si es confiable o no es confiable. Creo que es algo que luego se ve. Si nosotros entramos a una tienda y está sucia o mal presentada o los vendedores no nos atienden o nos atienden de mala gana, no es una empresa que a mí me nazca comprarle porque no se ve confiable. En cambio, si voy a una tienda o una empresa a comprar un producto y veo que la limpieza se encuentra, que el orden está bien, que los vendedores se acercan amables, tienen esa característica de amabilidad y de tratar de convencer al cliente y gentileza, es una empresa que realmente me inspira confianza. Entonces otra de las cosas es el saber primero si es confiable, el que tenga garantía el producto, el ver también cuáles son las características que tiene mi producto. Si compro una laptop, el ver cuáles son las características que yo necesito en la laptop. Si compro un celular, ver cuáles son las características que a mí me funcionan y que necesito dentro del celular o en la bocina. Entonces ver las características que a mí en lo personal me pueden funcionar. No es lo mismo si una persona que sabe de informática compra todo un celular, porque él va a necesitar otro tipo de programas dentro de la laptop, a que si yo soy estudiante, pues yo necesito también otros tipos de programas básicos para que a mí me funcione. Entonces también es el conocer el producto o las características que al menos yo quiero que tenga ese producto. Esas son una de las 3 principales características que yo necesito para tomar una decisión, que si bien es importante el saber cómo tomar nuestras decisiones al comprar un producto, al comprar alimentos, al comprar lo que nosotros vamos a comprar o también al contratar a alguien como servicio, el saber cómo va a brindar nuestro servicio. Algo que se me vino a la mente hoy, en este momento, es una de las conversaciones de mi escuela, que me da bioquímica de alimentos, en donde una vez nos mencionó que si nosotros vamos a tiendas grandes o a la tienda, algo que nos recomienda hacer o realizar es que si vamos a comprar alimentos como enlatados, nosotros normalmente vemos lo primero que se encuentra a nuestro pues sí, enfrente de nosotros. Entonces tomamos y nos lo llevamos. Y algo que recomienda es que veamos cuáles son los productos que tienen mayor caducidad o mayor tiempo de caducidad. Las tiendas acomodan los productos de una forma en la que en la parte de enfrente son los productos que tienen menos días para la fecha de caducidad, y en la parte de atrás o en la parte de abajo, que es uno de los que no vemos a simple vista, son los productos que más tienen o mayor tiene el vencimiento de caducidad. Entonces algo que nos recomienda es ver los productos que se encuentran acomodados en la parte de atrás o en la parte de abajo, que no se ve casi, para nosotros comprar la lata de alimentos y que nos dure más tiempo por la fecha de caducidad. Entonces sí es importante tomar nuestros con estos 3 pasos que creo que son importantes, que es el ver la fecha de caducidad o si tiene garantía el producto, el conocer la empresa, que sea confiable, y la tercera, el saber cuáles son las características que nosotros estamos buscando dentro de nuestros productos. Así que son 3 recomendaciones que yo les realizo para que ustedes puedan tomar una decisión. Por hoy, espero que les haya agradado. Yo me emocioné mucho al compartirles estos temas que son muy interesantes. Los invito a que vayan a las clases de tango en el Parque Hidalgo con Jesús Vargas, en Tlaquepaque.
a que ustedes tomen decisiones sensatas al comprar un producto y que investiguen cuáles son los tipos de clientes que más les agradan o cuáles son ustedes el tipo de cliente. Así que le mando un enorme saludo a nuestro técnico Andrés, que se encuentra detrás de cámara, a nuestro público del otro lado del set. También le mando un saludo a Ramiro, que es el presidente del Club Toastmaster José Aceves Pozos, el cual tuvo una conjunta muy interesante, que después les hablaré de ello. Y bueno, nos vemos el próximo sábado en punto de Expresiona.